idólatras para quienes las practican. Una de las manifestaciones de este aspecto es que el Islam prohíbe la oración ritual frente a una tumba y tampoco permite el juramento en nombre de nadie salvo Dios. Todo esto demuestra el total rechazo del Islam hacia la idolatría. Características de la adoración. Los rasgos característicos de la adoración propuesta por el Islam pueden quedar comprendidos de la siguiente forma. Primero, no existen intermediarios. El Islam libera la adoración de toda servidumbre a cualquier intermediario entre el ser humano y su Creador. Y el Islam crea una unión directa entre el ser humano y su Señor, haciendo así innecesaria la intervención de intermediarios. Los sabios y eruditos, considerados doctos en el Islam, sheikh, alim, no son intermediarios entre el hombre y Dios, y ni siquiera tienen el derecho a legislar actos de adoración dirigidos a Dios. Son considerados seres humanos a los que se les ha impuesto la tarea adicional de enseñar a aquellos que carecen de los conocimientos básicos. Son considerados culpables y guardan para sí dicho saber, y no lo imparten a quienes aspiran a tenerlo. En otras palabras, la jurisprudencia islámica no impone el dominio de la gente docta en materia religiosa sobre el resto de la gente en el camino correcto. Según el texto del Corán, exhorta, oh Muhammad, a los hombres, pues esa es tu misión. El profeta sallallahu alayhi wa sallam también dirigió a su propia hija Fátima las siguientes palabras que muestran que todos los seres humanos están en un nivel de completa igualdad ante Dios. Le dijo: oh Fátima, hija mía, no podré ayudarte en forma alguna ante Dios. Segundo, no está limitada a lugares específicos. El Islam no solamente ha liberado la adoración de la presencia de intermediarios, sino también del confinamiento en lugares determinados. El Islam enseña que todo lugar es lo suficientemente puro para adorar a Dios, ya sea una casa particular, en la cubierta de un buque, en la cabina de un avión o una mezquita especialmente construida para tal fin. Donde quiera que una persona se encuentre puede dirigirse a su Señor y ponerse en comunión con Él. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, expuso esta idea con bellas palabras. Dijo: me ha sido otorgada toda la tierra como mezquita, pura y limpia, a todo hombre de mi nación que le alcance la hora de la oración, que la realice donde sea que se encuentre. Para el Islam, la adoración no queda reducida a oraciones particulares. El Islam considera que cada acto virtuoso que se realiza sinceramente y bajo la perspectiva de materializar los mandatos de Dios y alcanzar su complacencia, representan un acto de adoración por el cual el ser humano será recompensado. Tercero, una perspectiva holística. Para el Islam, la adoración no queda reducida a oraciones particulares. El Islam considera que cada acto virtuoso que se realiza sinceramente y bajo la perspectiva de materializar los mandatos de Dios y alcanzar su complacencia, representan un acto de adoración por el cual el ser humano será recompensado. Comer, beber, dormir o divertirse, incluso las actividades que dan placer, incluyendo el placer sexual de las parejas. Todos estos actos se transforman en adoración si se realizan con un móvil sinceramente dirigido a Dios. Estas acciones dan lugar a actos de adoración si la intención que los origina está de acuerdo con la voluntad de Dios. También es un acto de adoración tratar de fortalecer el cuerpo mediante el correcto suministro de alimentos y el descanso adecuado, mediante la ejecución de ciertos ejercicios o trabajos, así como el descanso y la distracción que el cuerpo necesita para poder llevar a cabo las responsabilidades que le han sido encomendadas por Dios. De hecho, si se hace todo esto con la intención de agradar a Dios, se pone en práctica el siguiente dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: el creyente fuerte es mejor y más amado por Dios que el creyente débil, pero en ambos hay bien. En resumen, resulta que sólo mediante la purificación de los motivos y de las intenciones, los actos de la vida cotidiana se convierten en actos de devoción y adoración.
Así, es posible avanzar espiritualmente, aunque se esté disfrutando de los placeres lícitos de la vida mundana. La razón es que durante estos actos el corazón permanece en comunión con Dios mediante la pureza de la intención. Ello nos pondrá en condiciones de permanecer continuamente en un estado de sumisión, obediencia y devoción a Dios, incluso durante el trabajo, siendo esta la verdadera esencia de la adoración. El Islam, a diferencia de otras religiones, no desprecia la satisfacción de los apetitos corporales instintivos. Es más, el Islam no considera en modo alguno que abstenerse de satisfacer estos deseos signifique mayor piedad y virtud que satisfacerlos. El Islam quiere que la persona disfrute de los placeres y de las cosas buenas que la vida proporciona, siempre que no se violen los límites de legitimidad ni los derechos ajenos, ni eche por tierra los buenos principios morales, ni perjudique los intereses generales de la sociedad. El Islam quiere que el corazón del ser humano permanezca en comunión permanente con Dios, así como también desea que las personas observen la vigilancia incesante sobre sus deseos, para su propio beneficio en la vida futura. Dice Dios en el Sagrado Corán: procúrate con lo que Dios te ha agraciado la morada en la otra vida, y no olvides tu deber con este mundo. Las alegrías y los placeres pueden llegar a ser actos de adoración mediante la intención sincera. Se sabe perfectamente que la devoción a Dios no significa necesariamente el abandono de la vida mundana, buscando miseria y pobreza. ¿A qué conduce la buena intención? ¿Le sobreviene al hombre el olvido de Dios a causa del excesivo abandono de sí mismo? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando alguien coloca afectuosamente un bocado de comida en la boca de su esposa para estrechar los vínculos de amor conyugal, es también recompensado por ello, porque se está tratando de alcanzar una vida en común, con amor y afecto, que, como dice el Sagrado Corán, es el propósito de la vida familiar. Dice en el Corán: y entre los signos de Dios está haberos creado cónyuges entre vosotros mismos, para que encontréis sosiego y os relacionéis con amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. La finalidad de los ritos de adoración. Las oraciones, así como todas las formas prescriptas de adoración, sirven para distinguir a los creyentes que sinceramente tienen fe y deseos de servir a Dios de aquellos otros que se contentan con palabrerías. La oración es tan importante que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la oración es el pilar de la religión islámica, y quien quiera que la abandona destruye su religión. La finalidad del Islam, al declarar que la adoración abarca la totalidad de los aspectos de la vida humana, es hacer que la fe religiosa desempeñe un papel efectivo y práctico, desarrollando en el ser humano una actitud paciente y fuerte ante las dificultades y obstáculos, creando en él un impulso para lograr superarse espiritual y materialmente. Todo esto deja ver ampliamente que el Islam, abanderado de los conceptos e ideas antes citados, se opone a filosofías que incitan a la persona a convertirse en un ermitaño, es decir, a una errónea clase de ascetismo que se fundamenta en la renuncia al mundo y la abstención de la búsqueda del sustento, en el abandono de la vida de acción y desarrollo, en el completo estancamiento y decadencia. Estas actitudes no tienen lugar dentro del Islam, más bien son símbolos de derrota y evasión de la lucha por la vida. Para vivir se requiere fuerza, recursos y actividad. El papel que desempeña el Islam en el desarrollo de la vida es totalmente positivo. Así pues, dedicarnos a cultivar la vida espiritual debería hacernos más fuertes y decididos en el desarrollo y progreso de una vida mejor en este mundo. Las creencias del Islam son claras y simples. El Islam tiene en cuenta todas las circunstancias de la vida, y es por ello que brinda soluciones que facilitan el modo de vida de los seres humanos. El Islam se plantea como una forma de vida que da protección y guía a quien lo desee. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: el Islam es sencillo, y quien se sobrecarga en su religión no podrá cumplir con lo que se proponga. No se fanaticen,
pero traten de acercarse a la perfección tanto como puedan. Dice en el Sagrado Corán: Dios os eligió para que sigáis su religión, y no os prescribió nada que no pudierais cumplir. Esta es la religión monoteísta de vuestro padre Abraham. Dios os llamó musulmanes anteriormente, y también fueron llamados así en esta revelación. Y dice en otro versículo del Sagrado Corán: Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. La consigna del Islam: moderación en todos los asuntos. El ser humano necesita constantemente del equilibrio para vivir en armonía y paz. El Islam busca este equilibrio en todos los aspectos de la vida y aleja a la gente de toda clase de extravagancias y fanatismos. Tiene un profundo interés por lo espiritual, al igual que se preocupa del bienestar material de las personas. Les enseña a sus seguidores a prepararse para la vida eterna y disfrutar de la vida terrenal siempre que no se excedan los límites establecidos por Dios. El camino del Islam es un sendero de igualdad, moderación, paz y justicia. El Islam se diferencia de otras religiones, pues no enfatiza lo material en desmedro de lo espiritual, sino que armoniza ambos. Los excesos y el desenfreno están estrictamente prohibidos, porque perjudican la salud física y emocional de las personas. Los derechos humanos en el Islam. Para comentar este importante tema, el Islam parte de un concepto especial. Dios es el único y absoluto dueño del universo, el soberano que da fortaleza y el que alimenta, el misericordioso cuya clemencia alcanza a todos los seres humanos, otorgándoles dignidad y honor. Todas las personas son iguales en el Islam, y no se debe discriminar a causa de nacionalidad, color o raza. Cada ser humano es igual a sus semejantes, y la humanidad forma una comunidad fraternal al servicio del Creador del universo. En este concepto espiritual, el concepto islámico de la unicidad divina es dominante y central, y comprende necesariamente el concepto de la unidad humana y la fraternidad entre todos los seres humanos. Un Estado islámico puede ubicarse en cualquier lugar de la tierra, pero el Islam no limita los privilegios y los derechos del hombre a las fronteras de su propio Estado. El Islam estableció el marco de los derechos humanos, fundamentales y universales para toda la humanidad, derechos que deben ser observados y respetados en todas las circunstancias. El Sagrado Corán afirma claramente: Oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos. Cuando hablamos de los derechos humanos en el Islam, debemos considerar que estos derechos fueron otorgados por Dios y no por un gobernante o una asamblea legislativa. Los derechos otorgados por gobernantes o asambleas pueden suspenderse de la misma manera que han sido concedidos. En el Islam, los derechos humanos son conferidos por Dios. En consecuencia, ninguna asamblea legislativa del mundo, ningún gobierno de la tierra, tiene el derecho de abrogarlos. Tampoco se trata de los derechos humanos fundamentales conferidos sobre un papel para ser exhibidos y luego denegados en la realidad. Las proclamaciones y resoluciones no pueden ser comparados a los derechos que Dios sanciona, ya que los primeros no se aplican a todas las personas. En cambio, los segundos constituyen un compromiso permanente para todo creyente. Citaremos algunos textos del Corán y la tradición profética que hace 1400 años mencionaron los derechos humanos garantizados por el Islam. Primero, el derecho a la vida y el respeto a la propiedad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam declaró en el sermón que pronunció durante la peregrinación: vuestras vidas y vuestros bienes son sagrados. Segundo, la salvaguarda del honor. Dice en el Sagrado Corán: creyentes, no os burléis unos de otros. Dice también: no os difaméis. Dice también: no os pongáis apodos ofensivos. Y dice también: no habléis mal del ausente. Tercero, la inviolabilidad de la privacidad. Dice el Sagrado Corán: no os espiéis
Y dice en otro versículo: no entréis en una casa sin tener